Ya se encuentra con nosotros la Seremi de Vivienda, a quien le agradecemos que esté con nosotros a esta hora de la mañana, porque claro, no nos hemos olvidado de la emergencia y tampoco el MIMBU tampoco. Vamos a hablar del proceso de reconstrucción. Recuerden, por una línea está lo que está realizando Sonapred, por otra línea está lo realizando MIMBU en torno a las viviendas definitivas. Seremi, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y gracias por la invitación para poder también informar sobre los avances que llevamos sobre el proceso de reconstrucción. Oiga, Seremi, no te va nada que ver. ¿Cuánto se demoró en llegar de su casa al trabajo, del trabajo al canal? Hoy día había un poquito de congestión afuera de San Martín, donde vivo yo. ¿Ya? Así que me demoré unos minutos más, pero en rigor me demoro alrededor de 10 minutos desde mi casa hasta el colegio de mi hija, y hasta el estacionamiento, unos minutos más, como 20 minutos más o menos todo mi proceso de la mañana. Oye, no te van a que ver, pero ¿cómo ve este tema de los tacos? Sé que no es su cartera, pero para extender un poco la conversación. O sea, no es mi cartera, pero nosotros también estamos trabajando en los proyectos de ciudad que permiten que podamos mejorar en esto que hoy día nos aflige, que es la congestión. Acuérdense que estamos haciendo varios proyectos como Ministerio de Vivienda que tienen que ver con los corredores de transporte público. Novoa, Collao, que estamos trabajando. ¿Cómo va eso, todo esto? Bien, vamos a tener luego ya el hito de inicio como corresponde, pero el proyecto ya está andando, el del eje, el eje que está, o sea, el nudo vial de ahí de frente a la Plaza Acevedo, eso ya está en desarrollo, está en ejecución. Se están haciendo los trabajos preliminares, está avanzando lo que está allá en General Novoa. ¿Qué porcentaje de avance tiene ese en particular? El de Novoa, sí, debe estar yo alrededor de, creo, del 40%, por ahí 40%. Debe estar ya. Sí, ¿Y qué pasa con las hojas, qué verá, pero con las obras del eje Colón? Eso ya se está trabajando para ver si tenemos una empresa que se pueda hacer cargo de retomar las obras, las que están por Claro Vicuña, pero ya también tenemos en Contraloría el contrato de la etapa que sigue. Así que en realidad nosotros estamos aportando bastante a que este proceso de congestión que aflige tanto a nuestros usuarios de las principales vías de Gran Concepción, ojalá acelerar los procesos de corredor de transporte, porque sabemos que los corredores son vitales para que fluya más rápido el tránsito, el tráfico en general. Así que estamos trabajando en esa línea. Ahora, si bien, claro, lo que pasa es que en el sector San Pedro, Coronel, que es donde hay el mayor congestión, no somos nosotros los que estamos trabajando en eso es que sí formamos parte de proyectos que ya se vienen, Costanera Sur y también, Costanera Mar, y también tenemos la etapa del otro corredor de transporte que está pendiente en Coronel, que es la etapa 3, así que también sabemos que tenemos algo que vamos a empezar a trabajar en esa línea pronto también, para poder apoyar este proceso de descongestionar la ciudad y entregar mayor tranquilidad a las personas que transitan por todas estas vías y que viven en estas comunas. Sí, es súper complejo. Vamos con el tema que nos convoca, el tema de las viviendas definitivas. ¿Hace cuánto? Unas 2 semanas atrás, quizá un poquito más, usted me puede ahí ratificar, se anunció algo en este sentido cuando se fue a Santa Juana y estuvo participando, no sé si el ministro de Agricultura, no me acuerdo, pero se hablaba de los subsidios. ¿En qué situación nos encontramos hoy día? Ya hay, parecer, ya 300 familias que están con todo ok. A ver, nosotros estamos trabajando con un universo total de 1.830 fichas. Vamos a hablar de las fichas, que a veces para entender esto es un proceso que requiere de información primeramente. Y esa la información que es la básica que nos entregan a nosotros, que es la ficha básica de emergencia, que es la FIDE, tiene alrededor de 2.300 fichas que tienen algún daño en las viviendas. De esas 2.300, en realidad nosotros estamos trabajando en un universo de 1.830, que efectivamente tienen daño, porque la ficha FIBE es un poco más general y la ficha del Ministerio de Vivienda, que se llama ficha 2, entra ya al detalle, va a terreno, hace el levantamiento de esa información. Y de eso tenemos 1.830 fichas que dicen que hay algún tipo de daño. Y nosotros estamos trabajando con un universo hoy día de 314 personas que cumplen hoy día los requisitos para poder obtener un subsidio del Estado para la reconstrucción de la vivienda definitiva. Ya tenemos un primer universo, que son esas personas. Hay otro universo de personas que son las que hoy día podrían ser potenciales y cumplir con esos requisitos, porque hoy día no pueden acreditar
el título de dominio por alguna u otra razón. Por ejemplo, lo que pasa mucho en el campo, el tema de que hay herencias que no se han efectuado, por ejemplo, hay ¿Los terrenos también? Los terrenos, o sea, hay una serie de cosas que, por ejemplo, o una familia que viven todos en el mismo terreno y el papá, porque hay un dueño del terreno que es el padre o la madre, por ejemplo, y ese no han hecho, por ejemplo, el traspaso de los terrenos. Una serie de cosas que suelen suceder en nuestro campo y en nuestra zona rural. Por lo tanto, tenemos un universo también de personas que estamos estudiando esa situación, o que vamos a empezar a estudiar, y que son alrededor de 800 personas, ¿ya? Entonces tenemos 300 que son las que ya cumplen, 800, y el resto hay un número que efectivamente hoy día vemos en esta primera revisión que no cumplen los requisitos fundamentalmente porque tienen más de una propiedad, o dos, o tres incluso, más incluso, o porque no viven en el lugar de afectación en algunos casos, pero siempre decimos nosotros que las situaciones son revisables. Así que, pero tenemos estos primeros dos universos con los que nos estamos enfrentando y enfocando en el trabajo, los 314 más este universo de alrededor de 800 de posibles. ¿Ya? De los 314, sí. La gran mayoría de las familias, personas, ¿se concentran en qué comuna en particular? ¿Santa Juana? Santa Juana, sí, Santa Juana. Bueno, y ahí decir en qué vamos en eso. ¿Qué es lo que hicimos nosotros hace unos días? Hace un par de semanas atrás, empezamos a inscribir para que esas personas que ya cumplen con todos los requisitos, ese universo se inscribiera para recibir los subsidios, que es parte del proceso. Y ellos llevaron sus antecedentes, nosotros estuvimos ahí ayudando y partimos en Santa Juana, en Tomé, Nacimiento, prácticamente estamos desplegados ya en toda la región con ese proceso. ¿Qué es lo que hacemos después de eso? Revisamos los antecedentes y si se cumplen, si están todos los antecedentes, se entrega el subsidio correspondiente. Y eso ya lo empezamos a hacer a partir del viernes pasado, se empezó a elegir la vivienda con las familias primero, ya se empezó a trabajar en eso y mañana ya empezamos a entregar los subsidios. ¿Qué tipo de viviendas son? ¿Son viviendas estándar? ¿Qué tipo de viviendas se pueden elegir? Ya. Son viviendas tipo que ya ha realizado el servicio, el Servicio de Vivienda y Urbanización, Serviu, que ya son proyectos que ya han sido ejecutados. Y lo que se ha armado un catálogo de viviendas, y un catálogo que cumple con todos los requisitos y que nos permite andar en las revisiones más rápido porque ya son proyectos que están probados. Y lo que también nos fijamos de que sean viviendas que hayan sido ejecutadas en el sector rural. Por lo tanto, cumplen con todos los requisitos para dar, de alguna forma, respuesta a las inquietudes de las familias rurales. Selvi, sé que no tiene que ver directamente con ustedes porque es otro proyecto. Hablo de las críticas en torno a filtraciones en algunas casas en particular. ¿Cómo toma usted esas críticas? Le he entendido que Senapred a cargo, pero pensando que vivienda directamente tiene que ver con usted, no este plan en particular. Bueno, sí, ahí hay que separar las cosas. Por eso yo le mencionaba que todo el tema de la vivienda de emergencia es algo que administra y lleva ese proceso Senapred, y nosotros vamos hacia la vivienda definitiva. Y ese trabajo hacia la vivienda definitiva o a la reconstrucción propiamente tal, nosotros lo empezamos, sí lo voy a definir, que nosotros lo empezamos el 6 de febrero. O sea, los incendios empezaron el 2 y nosotros ya el 6 empezamos a visualizar cómo íbamos a trabajar y abordar el proceso de reconstrucción. Así que hago ahí también esa separación. Bueno, con respecto a la vivienda de emergencia, lamentamos que eso suceda, obviamente. Yo formo parte de un gobierno y en ese estamos todos trabajando en conjunto para que el proceso de la vivienda de emergencia sea lo más rápido posible, en las mejores condiciones posibles, pero obviamente hemos tenido que echar mano a todo lo que había disponible para poder cubrir la cantidad de viviendas de emergencia que habían. Hemos tenido que ampliar la línea de proveedores para poder tener mayor número de cobertura con respecto a la vivienda de emergencia. ¿Cuántos proveedores están trabajando hoy? Hoy día alrededor de 6. Pero eso no es fácil porque además nos llama a que obviamente quizás entran proveedores que a veces no van a dar cumplimiento cabalmente a lo que necesitamos. Hace un tiempo atrás la alcaldesa de Tomé, estábamos viendo algunas imágenes de Cerro Santo, criticó a la primera empresa que no dio el ancho. Me imagino que se está cuidando también en eso, en buenos proveedores, en buenas prensas, con reconocimiento, que trabajen de una forma, y a lo que pide el presidente también, que dijo que las viviendas, por ejemplo, tienen que estar listas antes del invierno. Ya vimos las primeras lluvias y hubo un nivel de afectación bastante importante. Bueno, esa es la idea, estar antes del invierno y tener esa cobertura. Pero también nosotros por eso estamos acelerando también nuestros procesos, porque sabemos que la vivienda definitiva es la solución definitiva. Esta es una solución parcial, de emergencia, temporal. ¿Y a qué ritmo se está trabajando en las viviendas definitivas? Diariamente, por así decirlo.
Tengo entendido, bueno, todo depende de que yo me inscriba, de que avance el subsidio, que esté ok, que cumpla los requisitos. Pero ¿cuál es la meta que usted se ha estado poniendo semana a semana, día a día? Ahí también voy a explicar. Nosotros tenemos hoy día un llamado nacional que nos permite iniciar este proceso de reconstrucción. Un llamado nacional para poder acceder a la vivienda definitiva en el contexto del proceso de reconstrucción. Y es un llamado especial. Por lo tanto, acoge todas las dificultades que pudiésemos tener en el mundo rural. No hay comité de vivienda de por medio. Claro, una serie de cosas. Ahora, ¿qué es lo que hacemos ahí? Nosotros acorta los plazos, porque los procesos de revisión son más cortos. Y no pasa lo mismo que cuando, por ejemplo, estamos con un proyecto de vivienda que tiene un comité, que requiere ahorro, sino que esto pasa mucho más rápido, es más express. Y por lo tanto ahí acortamos bastante los plazos, o sea, empezar hace 2 semanas la inscripción para subsidio y estar ya otorgando esta semana subsidio, es porque el llamado que tenemos hoy día vigente nos permite hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Es un llamado nacional, pero que tiene cortes regionales, que es lo que significa que en realidad en la región, o sea, la Seremi define las beneficiarios todas las semanas. Por lo tanto, eso anda mucho más rápido porque no se va a dar una vuelta a Santiago, sino que se queda acá en la región. Y eso es una de las facilidades que tenemos hoy día, por ejemplo, con este llamado especial. Yo, por ejemplo, ya el día viernes estamos ya entregando subsidios que se ingresaron familias de la semana pasada, estamos entregando mañana los subsidios, la próxima semana vamos a seguir entregando subsidios, se hace una resolución, está todo ok, vamos con los subsidios. Entonces eso le da rapidez y fluidez al proceso. En paralelo, como trabajamos con viviendas que ya fueron probadas en el mundo rural, las familias les damos un catálogo de esas viviendas para que ellos escojan, que es un proceso que se hace en un día prácticamente, y posteriormente nosotros empezamos ya a trabajar con las entidades patrocinantes y las constructoras para que se hagan cargo de ese proceso de construcción de la vivienda. Y eso deberían dar bastante, o sea, deberíamos empezar, como bien le mencionaba, a fines de abril a más tardar, de manera masiva, pero ya ojalá... con obras. Con obras, sí, claro, y ojalá lo antes posible, o sea, si podemos antes, con casos puntuales lo vamos a iniciar, los que ya estemos listos, avanzados, todo el terreno ya en condiciones, habilitado, por ejemplo, vamos a empezar. Es más, tuvimos en Santa Juana un proyecto que ya veníamos trabajando de antes y que hace unos días atrás incluso vino el ministro, porque ese proyecto ya venía en ejecución, que estaba dentro de nuestro plan de emergencia habitacional, ya estábamos en esa línea y ese proyecto estaba iniciando obras ya. ¿Y qué es lo que hicimos ahí? Que esos beneficiarios que también fueron víctimas del incendio porque tenían proyectos rurales y urbanos, esas familias, por ejemplo, se reorganizó cómo se iba a trabajar en ese proyecto y se inició los trabajos con las familias que habían sido víctimas del incendio. Por lo tanto, ya le empezamos a dar una tranquilidad a familias que ya han sido afectadas, que fueron 5 familias de un total de 56, 57 familias que son los beneficiarios, por ejemplo, de ese proyecto. Entonces, eso también habla de la flexibilidad que tenemos como ministerio en poder tomar estas condiciones y estas condiciones que hoy día tenemos de contexto y poder adelantar o poder mover un poco o agilizar lo que estaba planificado quizás de otra manera. Bien, Seremi, gracias por entregarnos detalles. Hay un hito mañana, ¿cierto? ¿Se está planificando? Eso mismo, mañana tenemos justamente la entrega de subsidios. Perfecto. Seremi, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Es de esperar que cuando llegue acá sea más corto el tiempo. De 10, ¿cuánto hizo 10? 10 minutos. No, lo que pasa es que yo vivo en el centro de Concepción, entonces yo en algunos... Yo también, me demoré 40 minutos. No, yo no me demoré tanto, a veces me demoré menos. Ah, me va a dar el dato por donde se vino. Y lo otro es que yo también camino, yo también soy peatón, entonces en el verano camino todo el verano porque mi hija no va al colegio, entonces hoy día tengo que pasar a dejar y me demoré un poquito más. Bien, Seremi, gracias por estar con nosotros, buenos días. Listo, que esté bien. Bien, Nicolás Seremi, nos vamos a una pausa, luego volvemos obviamente con más noticias, que se hay un poquitito todavía, ¿no?